Entonces vamos a ver las 10 plagas, ¿no? En este enfrentamiento total entre Faraón y Moisés, ¿no? Entre el Dios verdadero y los dioses falsos que estaban apoyando al Faraón, ¿no? Y todo esto va a comenzar con algo que va a pegar en el corazón de Egipto y tiene que ver con el río Nilo. El río Nilo es un río impresionante, hasta el día de hoy se puede visitar y es básicamente lo que le da la vida a todo el país de Egipto, tanto en la antigüedad como en la modernidad. Vamos a irnos a ver el río Nilo, vamos a usar otra vez la tecnología en Google y fíjese, nos vamos a acercar ahí en África, donde está Egipto, y fíjese, ahí podemos ver claramente el desierto del Sahara. Y usted puede ver todo eso que está como en verde, ese es el delta del río Nilo, que esa es la tierra de Gosén, como la conocemos, donde vivían ahí los israelitas en la antigüedad. Y si uno va bajando, puede ver, ¿no? Por dónde va el río. Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo no es el río ahí en el medio del desierto. Si usted se da cuenta o nota, es verde. Si nos acercamos, note, el río va por medio de lo verde. Eso verde que se ve desde el satélite es la fertilidad que el río Nilo le da al desierto del Sahara. Sé que usted se imagina, ¿no? El corazón de la vida, la economía, de la transportación, del alimento de Egipto, todo dependía del río Nilo. Así que el primer ataque o la primera plaga tiene que ver con el río Nilo, pero no va a ser contra el Nilo específicamente, sino que va a ser contra el dios del Nilo. Ellos tenían un dios, el dios del Nilo se llamaba Api, y este dios Api es el cual se ataca y el agua se convierte en sangre, no solo la del río Nilo, ¿no? Que mata a todos los peces y todos los animales, sino también las aguas de todo Egipto. Ahora, note qué interesante el río, perdón, el dios del Nilo, Api. Si usted nota en la figura, es un hombre que está embarazado. Fíjese, es la mezcla de lo masculino con lo femenino. Aquí lo tenemos en el templo de Luxor, ¿no? En la estatua de Ramsés, y usted lo puede ver, la mezcla de lo masculino con lo femenino. Entonces, la primera plaga es en contra de este dios, el dios Api, el dios del Nilo. Y fíjense que las plagas van a ir tomando la misma dinámica. La segunda plaga va a ser las ranas. ¿Contra quién va a ser esta plaga? Contra la diosa rana, Eket. Ellas tenían una diosa que se llamaba Eket. Y mire, vamos a ver en el complejo de Dendera, fíjese a ver si usted puede reconocer la diosa rana, la vamos a marcar y ahí la tenemos. Así que otra vez, la segundo ataque o la segunda plaga es contra esta diosa humillando, ¿no? A las creencias de los egipcios. Bueno, ¿se acuerdan los sacerdotes magos? Note lo que hacen con la primera y la segunda plaga. Dice, sin embargo, los sacerdotes magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes ocultas. ¿Qué pasó con las ranas? Note el versículo 7. Sin embargo, los sacerdotes magos hicieron lo mismo con sus artes ocultas. Así que básicamente Moisés va trayendo las plagas y acá los sacerdotes magos las van imitando y haciendo lo mismo. Esto, por supuesto, lleva a que el faraón no tuerza la mano y no deje salir a los israelitas. Bueno, ¿cuáles eran los nombres de estos sacerdotes magos? Bueno, tenemos por lo menos dos nombres que están en el registro bíblico. Eran, si usted recuerda, Janes y Jambres. ¿Y dónde están? Aparecen en Timoteo, no en el libro de Éxodo, sino en 2 de Timoteo. Dice, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, ellos también siguieron oponiéndose a la verdad. Así que tenemos los sacerdotes magos otra vez en contra y dos de ellos eran Janes y Jambres. Bueno, vamos con dos plagas, ahora vamos a la tercera, que fueron los mosquitos. ¿Contra quién? Contra el dios Tot, el dios de la magia. Ellos tenían un dios muy poderoso. Acá lo tenemos en el papiro de Júnefer, en el famoso libro de los muertos, y ahí lo tienen, al dios Tot, el dios de la magia. Así que en este caso la humillación fue contra Tot, el dios de la magia. ¿Qué pasó con los sacerdotes magos? Otra vez, a imitar la plaga, pero note. Los sacerdotes magos trataron de imitarlos y producir mosquitos con sus artes ocultas, pero no lo consiguieron. Y note,
De modo que los sacerdotes magos le dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Se les acabó la magia, ya para la tercera plaga los mosquitos ya no pueden producir con la ayuda de los demonios a estas criaturas. Entonces otra vez una humillación y el reconocimiento que es mediante el poder de Dios que se está haciendo todo esto del lado de Moisés. Bueno, ¿cuántas plagas afectaron a los israelitas? Todos sabemos que son 10 plagas. ¿Cuántas de estas plagas los afectaron? Una, dos, tres, cinco, 10, 8. ¿Cuántas fueron? Bueno, a los israelitas los afectaron 3 plagas. Las 3 primeras plagas también afectaron a la zona donde vivían los israelitas. A partir de la 4ª plaga, los tábanos o escarabajos, la Biblia dice que se hace una demarcación, una excepción con la tierra de Gosén donde vivía el pueblo de Dios. Así que a partir de ahora los tábanos o escarabajos no van a afectar a donde vivían los israelitas. ¿Y por qué decimos tábanos o escarabajos? Porque la palabra que se usa en la Biblia para tábano también puede traducirse escarabajo. Y si usted nota, ellos tenían un dios que era un escarabajo. Y ahí tenemos la marca de ese dios, Kepri, el dios escarabajo. Así que 4 plagas, 4 humillaciones a varios dioses de los egipcios. Bueno, llega la 5ª plaga, la muerte del ganado. Ellos tenían varios dioses o diosas que representaban el ganado, ¿no? Tenía el buey Apis, la diosa Hathor, varios dioses y diosas. Recuerden que ellos tenían un panteón de dioses enorme. Y fíjense, aquí tenemos la diosa Hathor en el templo de Hatshepsut del año 1500 a.C., también del tiempo de Moisés. Y si usted la nota, ahí la vemos. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Un sol, un sol. Y cuando está manifestada de forma de animal, lo mismo, tiene un sol. ¿Por qué? Porque los egipcios así mostraban o simbolizaban los dioses, les ponían un sol en la cabeza. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solo los egipcios tienen el sol en la cabeza. Fíjense, el Buda también tiene el sol en la cabeza, al igual que los egipcios. Y no solo los egipcios, sino también los santos de la cristiandad. Ahí también podemos ver cómo el sol, el halo ese que tienen, es todo representación. Entonces vamos viendo, ¿no? Cómo la religión falsa va multiplicándose, imitándose, porque obviamente viene del tiempo de Babilonia. Bueno, llevamos 5 plagas. Vamos a la número 6. La número 6 van a ser úlceras llenas de pus. Antes se le llamaba a esto los diviesos malignos, ¿no? Y esto también va a ser un ataque contra varios otros dioses. Pueden haber sido el dios Tot, el dios de la magia, que mostramos antes, el dios Tad y la diosa Isis. Así que otra vez en la 6ª plaga tenemos la humillación de los dioses egipcios. Bueno, como hemos dicho, hemos pasado de la 1 a la 6, pero viene otra plaga más. Y note estas palabras. Ahora voy a dirigir todos mis golpes. Allá vamos entonces. Muy bien, ya llevamos 6 plagas analizadas y lo que vamos a ver ahora es muy impresionante. Y notemos lo que Moisés, en representación de Jehová, le va a decir a Faraón. Porque ahora voy a dirigir todos mis golpes contra tu corazón, contra tus siervos y contra tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Tremendas las palabras, con un tenor enorme, ¿no? Dice, voy a dirigir todos mis golpes y va a ser contra el corazón, contra los siervos y contra el pueblo. ¿Qué es esto tan tremendo que viene? ¿Cuál es la 7ª plaga? Note lo que le dice Moisés. Por lo tanto, manda a guardar bajo techo todo tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Si queda algún hombre o animal en el campo sin refugiarse, morirá cuando caiga el granizo. Así que el granizo es esta 7ª plaga, y acá hay varias cosas para destacar que son muy impresionantes. Por ejemplo, esta es la primera plaga que se dice directamente que hombres van a morir, seres humanos van a morir. Puede que hayan muerto en las otras plagas, puede que sí, pero aquí es directamente se dice que van a morir. Y lo otro es que le dice que se refugien.
sea, esto fue como una advertencia para proteger a aquellos que querían hacer caso a las palabras de Moisés. Así que esto es muy interesante el ver que se dice esto directamente y también que tienen que cubrirse. Dice, todos los siervos del faraón que temieron las palabras de Jehová hicieron que sus propios siervos y su ganado se refugiaran enseguida. Otra vez vemos un cambio en la dinámica de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahora son los egipcios, los siervos de Faraón, los que están ejerciendo fe en las palabras de Moisés. Así que vamos viendo el cambio en la situación y el cambio en la actitud de muchas personas que no servían a Dios, pero que ahora cambian. Ahora, ¿por qué son tan impresionantes estas plagas? ¿Quiénes estaban envueltos en las plagas contra Egipto? Bueno, el Salmo 78 es un salmo muy impresionante. ¿Por qué? Porque habla de las plagas de Egipto y nos abre una ventana a un detalle impresionante. Note lo que dice el Salmo 78 con relación a las plagas. Dice, lanzó sobre ellos su ardiente furia, furor, indignación y angustia. Y note, batallones de ángeles que traían calamidad. Si los ángeles estaban relacionados con las plagas, ellos intervenían para traer todo este flagelo contra el pueblo de Egipto. Así que note el detalle impresionante. Claro, los israelitas no veían esto porque estaban en el mundo espiritual, pero ahora obviamente había una gran batalla, ¿no? Que ellos no podían ver en todo lo que era la situación espiritual que estaba sucediendo. Bueno, note ahora los detalles con el granizo. Dice, entonces Moisés extendió su vara hacia los cielos y Jehová mandó truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. Y Jehová siguió haciendo que granizara sobre la tierra de Egipto. Bueno, se imagina lo que tiene que haber sido. Una cosa realmente impresionante. El ruido, la oscuridad, los granizos cayendo. Y note el detalle. Dice, hubo granizo y también fuego que destellaba en medio del granizo. Nunca había ocurrido una tormenta de granizo tan fuerte como esta desde que Egipto había comenzado a ser una nación. El granizo acabó con todo lo que había en los campos de Egipto, tanto gente como animales. Destruyó toda la vegetación y destrozó todos los árboles del campo. Así que devastador las consecuencias del granizo. Así que 7 plagas habían destruido todo esto y note la reacción de los siervos de Faraón. Esto también es sobresaliente. Dice, después de eso, los siervos de Faraón le dijeron a su señor, ¿hasta cuándo seguirá poniéndonos en peligro este hombre? Deja salir esa gente para que adore a Jehová su Dios. ¿Todavía no te das cuenta de que Egipto está destruido? ¿Ustedes se imaginan esta reacción, decirle al propio Faraón? El reconocer la destrucción, la devastación, que los deje salir, pero por supuesto el faraón no los deja salir y va a continuar la octava plaga que va a ser las langostas. También, lo poco que dejó el granizo, ahora las langostas vendrían. Vamos a ver un video para darnos una idea cómo pudo haber sido esta plaga de langostas. Ukatai! 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 Bueno, también una cosa impresionante. ¿Y qué es lo que se viene ahora? La novena plaga. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la pantalla? La oscuridad. Muy bien, vamos entonces ahora a las dos últimas plagas. La que va a venir va a ser la oscuridad. Y note las palabras y la descripción que se dan en el libro de Éxodo. Dice, de inmediato Moisés extendió su mano hacia los cielos y una oscuridad muy densa cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días. Usted se imagina una oscuridad durante 3 días. Si usted lee el libro de Éxodo, el capítulo 10, dice que era tan densa la oscuridad
que se podía tocar. ¿Se imagina lo que tiene que haber sido eso? Dice, los egipcios no se veían unos a otros y ninguno se movió donde estaba durante 3 días. No sabemos si ellos no podrían prender el fuego o prendían el fuego y no podían ver. Hay detalles que los desconocemos, ¿no? Pero el tema es que usted se imagina, después de ver la destrucción de todo el país, estar quietos ahora durante 3 días en una oscuridad que se podía tocar. Cómo la desesperación tiene que haber caído en el horror, ¿no? El impacto psicológico de la oscuridad durante 3 días. Pero note lo que pasaba en la tierra de Gosén con los israelitas, pero donde vivían los israelitas había luz. Así que los israelitas también podían ver esa diferencia y los egipcios, ¿no? Porque seguramente se enteraron que los israelitas también tenían luz. Bueno, ahora llega la última plaga. La última plaga va a ser contra Amón-Ra. Amón-Ra era el dios principal de los egipcios. Fíjese lo que es el templo de Amón-Ra que está en Egipto. Ahí lo tenemos. Es una cosa impresionante. Las columnas son enormes. Se puede visitar hasta el día de hoy. Estaba de pie en ese tiempo, así que usted se imagina lo impresionante que era. Entonces, bueno, si les quedaba una última oportunidad de alguno de sus dioses poder estar en contra del Dios verdadero Jehová, Amón-Ra era la última esperanza que le quedaba. Lo otro interesante de Amón-Ra, y ahí estamos viendo el templo en toda su gloria, es que era el dios del faraón y el dios de los primogénitos. Así que él era el protector, ¿no?, de los egipcios. Vamos a verlo ahora adentro. Fíjate qué belleza. Ahí lo podemos ver cómo está ahora, pero cómo estaba antes, ¿no? Realmente muy, muy impresionante. Bueno, ¿cuál era el animal que representaba a Amon-Ra? ¿Cuál era la bestia que ellos usaban para el símbolo de este dios? Bueno, aquí lo tenemos, el carnero, y usted lo puede ver ahí directamente. Ahí puede usted ver la representación, ¿no? Y como la protección del faraón, y ahí lo tenemos con su círculo, con su halo. Ahora, lo interesante es que después de ver todo esto, los israelitas ya están apoyando nuevamente a Moisés. Para la novena plaga, ahora viene la 10ª, los israelitas están haciendo caso. Y Moisés les dice que va a pasar un ángel y tienen que matar un cordero y con la sangre ponerla en los marcos. De ahí la palabra Pascua, que significa pasar por alto. Entonces el destructor, el ángel, cuando viera en un marco de la puerta la sangre, ahí eso obviamente iba a mostrar que era una casa que pertenecía a los siervos de Dios y le iba a pasar por alto. Es muy impresionante esto del cordero, ¿por qué? Porque ustedes se acuerdan, nosotros sabemos lo que significaba el cordero, ¿no? Y lo que iba a significar en el futuro. Pero lo interesante es que el cordero es el hijo del carnero. Por lo tanto, los israelitas tenían que matar a los hijos de los carneros que simbolizaban para los egipcios el dios Amón-Ra. Así que, de una forma, el hecho que ellos hicieran también era una humillación contra lo que los egipcios creían. Otra cosa interesante que durante la Pascua es que ellos tenían que comerla de pie, ellos tenían que estar listos, empacado todo, porque esa noche iban a salir. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? El ángel va a pasar, el ángel va a pasar, y esto ha sido plasmado en muchas obras de arte a lo largo de la historia, y todos los primogénitos de Egipto van a morir, y los que representaban la posición del primogénito, inclusive el de Faraón. Así que imagínense cuando el primogénito de Faraón muere, esto es un golpe terrible, no solo contra Egipto, sino contra el propio Faraón, y esto es lo que lo va a quebrar. Esto quiebra al faraón y él hace que se dé la orden de que los israelitas puedan salir de Egipto. Básicamente dice que los va a terminar echando, como se le había dicho a Moisés que iba a pasar. Llegó el momento entonces de el éxodo.
Muy bien, llegamos al momento del éxodo, la salida de Egipto. Y noten estos detalles que son muy, muy impresionantes con relación a lo que sucede antes que ellos salgan. Note lo que les dice Moisés. Dice, además los israelitas hicieron lo que Moisés les había dicho. Les pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Jehová hizo que el pueblo tuviera el favor de los egipcios, así que estos les dieron lo que pidieron. Al final los israelitas despojaron a los egipcios. Esto es muy interesante porque ellos van a recibir todos estos objetos, ¿no? De gran valor. ¿Le robaron los israelitas a los egipcios todo esto? ¿Era injusto el que le pidieran todas estas riquezas? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos en Egipto de una forma ilegal. Cuando ellos llegaron a Egipto eran libres. Fue la decisión de un faraón la que los esclavizó. Por lo tanto, todo esto era justo ya que les estaban pagando todo el salario que los egipcios le debían a los israelitas por todos esos años de esclavitud. Por lo tanto, en una sola noche se hizo que se le pagaran todo lo que le debían, todo el salario que ellos justamente tenían que recibir. Otra vez vemos el ejemplo, ¿no? De lo que es el hace que llegue a ser. Bueno, los israelitas van a salir, esto es muy impresionante y lo podemos ver en la ilustración. Puede usted también ver la luna llena y note cuántos van a salir. Cuando uno va al registro histórico, habla de 600.000 hombres a pie sin contar a los niños. Entonces, ¿cuáles son los cálculos que se hacen con relación a cuánta gente pudo haber salido? Bueno, si se cuentan los 600.000 hombres a pies, más las mujeres, más los niños, más la compañía mixta, ¿no? De extranjeros que va a salir, se calcula que eran alrededor de 3 millones de personas. Usted imagínense la cantidad de gente, una cosa realmente impresionante. ¿Cuánto tiempo habían estado los israelitas en Egipto? Bueno, cuando nos vamos a Éxodo capítulo 12, note lo que nos dice. La estadía de los israelitas que habían vivido en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplieron los 430 años, todas las multitudes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron los israelitas en Egipto? Bueno, no fueron 430 años. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿no? Pero ahí el libro de Éxodo está hablando de 430 años. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver un gráfico para que nos demos una idea de cómo podemos contar el tiempo y qué es la referencia de los 430 años. Si nosotros recordamos cuando Jacob llegó a Egipto, como lo vimos anteriormente, con su familia, fue en el año 1728 antes de Cristo. En esa época es cuando llegan los israelitas a Egipto, cuando José estaba gobernando. ¿Cuándo se van a ir? En el 1513, con Moisés. ¿Cuánto estuvieron en Egipto? 215 años, desde la llegada de Jacob a Egipto con su familia hasta la salida de los israelitas en el 1513. Bueno, ¿de dónde salen los 430 años que hace referencia el libro de Éxodo? Bueno, nos vamos al año 1943 cuando se hace el pacto de la descendencia, cuando Abraham cruza el río Éufrates. Si nosotros contamos desde 1943 al 1513, cuando salen los israelitas en Egipto con Moisés, nos lleva a los 430 años que está haciendo referencia el libro de Éxodo que acabamos de leer. ¿Cuánto tiempo estuvieron de esclavos? Bueno, si ellos tuvieron 215, se calcula que la esclavitud duró alrededor de 100 años. La mitad de los 215 años es que ellos estuvieron de esclavos en Egipto. Bueno, muy bien. Volvamos al Éxodo. Ellos están saliendo de la tierra de Egipto y note qué interesante lo que nos dice ahí el registro otra vez en Éxodo. Dice que salieron organizados como un ejército preparado para la batalla. Y uno dice, bueno, ¿por qué van a salir como un ejército preparado para la batalla? No tenían armas, no eran soldados, no iban a pelear. Bueno, esto es muy interesante también y hay muchos comentaristas que hablan de esto, pero al parecer la forma que salieron había un cuerpo principal, dos alas, la vanguardia y la retaguardia. ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Usted se imagina 3 millones de personas saliendo desesperadas sin ningún tipo de organización, el desastre que hubiera sido?
En cambio, al ir como un ejército, esto les daba orden. El orden les da tranquilidad. La tranquilidad los hace sentir seguros. Y esto ayudaba a que todos pudieran ir al mismo ritmo. Los niños, los viejitos, los jóvenes, los que estaban enfermos, los que tenían un impedimento. Entonces, salir organizado fue una provisión amorosa que se les dio a ellos para poder salir con la tranquilidad que necesitaban. Bueno, ¿cuál fue la ruta del éxodo? Bueno, nos vamos ahora al África otra vez, ahí en Egipto. Ahí tenemos el Mar Rojo, nos vamos a ir acercando. Y esta es la más probable ruta que ellos tomaron. Acuérdense que ellos vivían en Gosén, los israelitas, así que la mayoría va a salir de ahí y Moisés estaba, acuérdense, con Faraón. Así que Moisés estaba como separado del pueblo. Así que el pueblo va a Sucot y lo más probable es que Moisés se haya encontrado ahí en Sucot junto con todo el pueblo. Luego, cuando uno va siguiendo la ruta de Sucot, van a pasar a Esam. En esa área, más o menos para ese tiempo, donde la Biblia menciona que va a aparecer la columna que los va a guiar a partir de ahí hasta llevarlos a la tierra prometida. Bueno, con relación a la columna, ¿no? ¿Cuántas columnas eran? ¿Era una, eran dos, eran tres? ¿Cuál era la propiedad de esta columna, ¿no? Que obviamente era milagrosa. Bueno, en realidad no eran dos columnas, una de fuego y una de humo. En realidad era una columna que la Biblia describe que se veía como fuego durante la noche y como humo durante el día. Así que era una sola columna y vamos a ver cómo lo va a usar Jehová la columna para ayudarlos, inclusive al mismo tiempo. Es muy, muy interesante. Pero bueno, volvamos otra vez a Esam. Los israelitas están ahí en Esam y note lo que hacen. Hacen una vuelta, es como que se pegan la vuelta y se van a Peairot, en esa zona. Entonces, en vez de salir directamente por el desierto, se pegan la vuelta y se ponen en contra del Mar Rojo. Y esto parecía una locura. ¿Por qué? Porque Faraón se había arrepentido de haberlos dejado salir. Y cuando se arrepiente, manda el ejército con todo lo que tiene contra los israelitas. Entonces los israelitas estaban, como por así decirlo, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque de un lado tenían el Mar Rojo y del otro lado tenían el faraón. El tema, ¿cómo iban a poder salir? ¿Cómo iban a poder cruzar? Si obviamente era algo que imposible, ¿no? Desde un punto de vista humano. Bueno, el ejército de faraón era terrible, era una cosa muy impresionante. De hecho, la fuerza militar que tenían era gigante y eran muy, muy violentos. Porque a veces tenemos la idea que los asirios, ¿no? Que eran como los nazis de la antigüedad, eran violentos. Pero note la arqueología cómo nos muestra la violencia de los egipcios. Esto es una piedra que se llama la paleta de Namar. Y mire los detalles ahí que los estamos marcando, al costado a la derecha arriba. Fíjese, le han cortado la cabeza a las personas y las han puesto entre medio de sus piernas. Y si usted ve aquí, ahí a la izquierda, fíjense cómo le están clavando como un clavo, ¿no? Un tachón ahí en la cabeza de un ser humano. Y si vemos aquí, en este panel que habla acerca de una batalla, fíjese cómo le han cortado la mano a todas las personas y están haciendo una montaña de manos. Una cosa realmente terrible. Bueno, este ejército se va contra Israel. ¿Cuántos eran? Bueno, Josefo, el historiador judío, nos dice cuánto era el poder de ataque. Eran 600 carros de guerra, 50.000 hombres a caballo y 200.000 soldados a pie. Estamos hablando de una fuerza de más de 250.000 de soldados profesionales. Una cosa terrible contra un pueblo que básicamente estaba indefenso, no tenía armamento, no estaban entrenados, no había soldados. Era realmente una situación muy, muy compleja. Vamos a ver un video de los egipcios, ¿no? Para darnos una idea, yendo al ataque contra el pueblo de Israel. Muy bien, esto nos lleva probablemente al momento más impresionante, cuando ellos van a estar juntos al Mar Rojo.
Entonces llegamos al momento culminante. Los israelitas están contra el Mar Rojo, el ejército de Faraón se viene y note la reacción del pueblo. A los israelitas les dio muchísimo miedo, así que empezaron a gritar pidiéndole ayuda a Jehová. Y note otra vez la actitud de ellos. Le dijeron a Moisés, es que no hay lugares donde enterrarnos en Egipto y por eso nos has traído a morir aquí en el desierto. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Así que bueno, otra vez el pueblo con su actitud, pero note Moisés, ¿no? Un hombre de fe, note las palabras que les dice. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean cómo los salva hoy Jehová, porque esos egipcios que ven hoy no los volverán a ver jamás. Jehová mismo peleará por ustedes y ustedes esperarán en silencio. Así que imagínense las palabras de calma, de fe, ¿no? Una cosa realmente de un hombre espiritual, un hombre que veía, ¿no? Aquel que es invisible. Ahora, note lo que va a hacer. Uno de los milagros más impresionantes de la vida de Moisés. Va a abrir el mar rojo. Claro, esto es algo que podemos ver en ilustraciones, pero usted se imagina lo que tiene que haber sido ver esto en vivo y en directo, el ver cómo se va a partir. Es una cosa realmente impresionante. Así que los israelitas van a tener la oportunidad de salir. Todo el pueblo se va a abrir lo suficiente como para que ellos puedan cruzar. De hecho, la Biblia nos da el tiempo, el horario en que cruzan entre las 2 y las 6 de la mañana, así que es probable que ellos hayan empezado a cruzar de noche y terminar de cruzar en el amanecer, ¿no? Para tener una vista mucho mejor. Ahora acuérdese la columna que los seguía a ellos, que era una columna de fuego y nube. Y aquí el Dios verdadero va a ponerla detrás de ellos y va a ser como una pared entre los egipcios y los israelitas. Por el lado de Israel veían el fuego, ¿no? Probablemente los estaba iluminando. Sentían el calor de la columna, no lo sabemos, ¿no? Hay detalles que no los podemos conocer. Pero del otro lado, donde estaban los egipcios, estaba la nube que los estaban confundiendo. Así que la misma columna de fuego y nube usando las dos cosas a la misma vez para poder ayudar a los israelitas. Bueno, van a cruzar el pueblo completo al otro lado y ¿qué hace Moisés? Por orden de Jehová, les va a cerrar el mar rojo a los egipcios, a todo el ejército. Y esto también tiene que ser una cosa impresionante. Ahí vemos las ilustraciones, ¿no? La desesperación, vemos como unos carros van para un lado, otros carros van para el otro lado. Dice la Biblia que se les empiezan a romper las ruedas de los carros, una cosa realmente impresionante, y cuando ellos ven bajar esto, obviamente en una sentencia de muerte. Vamos a ver un video como para darnos una idea, ¿no? De cómo podría haber llegado a haber sido el cierre del Mar Rojo contra los egipcios. Y realmente nunca más los volverían a ver, como les había dicho Moisés cuando tranquilizó al pueblo. Cuando ellos ven esta salvación, cuando el pueblo de Israel ve todo esto, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a cantar. Note lo impresionante del efecto que tuvo esto. Y note, en aquella ocasión Moisés y los israelitas le cantaron esta canción a Jehová. Y este es el primer registro histórico de una canción en alabanza al Dios verdadero. Así que la primera canción que se encuentra en la Biblia. Y note, le cantaré a Jehová porque ha triunfado con gloria, al caballo y a su jinete los arrojó al mar. Mi fuerza y mi poder es Jah, pues él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, es el Dios de mi Padre y yo lo ensalzaré. Bueno, la canción es mucho más larga, usted después la puede leer, pero dice que las mujeres cantaban, los hombres también, Miriam con las mujeres, las panderetas, era una fiesta, ¿no? De cómo Dios los había salvado, cómo realmente habían sido protegidos. Sí, cuando volvemos al año 1943, cuando se va a convalidar
el pacto de la descendencia y Abraham va a cruzar el río Éufrates. Él cruzó con su esposa y no tenía hijos. Pero en el año 1513, cuando los israelitas salen de Egipto, Dios había cumplido su promesa. Había llegado a ser una gran nación. ¿Y cuándo sucedió todo esto? ¿En qué fecha del año pasaron todos estos acontecimientos tan importantes? Bueno, ¿cuándo fue que él cruzó el río Éufrates? El 14 de Nisan, ese día o esa noche de luna llena. El 14 de Nisan, Abraham cruzó el río Éufrates y se había establecido o convalidado el pacto de la descendencia. También el 14 de Nisan del año 1513, en la primera Pascua de la historia, los israelitas van a salir de Egipto en el Éxodo. Y también el 14 de Nisan del año 33 de la Era Común, Jesús va a establecer su conmemoración y el nuevo pacto con sus apóstoles. Sí, cuando vemos los detalles, las conexiones, la armonía del propósito de Dios, vemos que su propio nombre es una garantía. Él hace que llegue a ser el Dios que no solo puede predecir el futuro, sino que también lo transforma de acuerdo a su voluntad.